Hola, buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Vamos a dar inicio. Ya esperamos un par de minutos. Muchísimas gracias por conectarse. Les voy a presentar el equipo de gestión que tenemos en Credit Core Capital Asset Management y vamos a tratar temas de oportunidades de inversión en el mercado latinoamericano. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar es primero un panorama macroeconómico latinoamericano. Luego vamos a contarles los fondos que están dedicados a América Latina y finalmente tenemos un espacio para que ustedes nos hagan preguntas, por lo cual los invitamos a que en la casillita que tienen abajo de preguntas y respuestas nos hagan sus preguntas ahí y al final de la reunión las vamos contestando. Entonces, como les dije, voy a presentarles al equipo de gestión que tenemos en Credit Core Capital Asset Management. En primera instancia, el que nos va a acompañar es Darío Valdizán, que es nuestro head de la unidad Advisor Research. Posteriormente estará hablando con nosotros Víctor Díaz, que es el head de Fixed Income. Y finalmente estará Santiago Arias, que es el head de Equities para nosotros. Entonces, mil gracias a todos y Darío, por favor, iniciemos. Muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy y gracias, Javier, por la presentación. Yo soy Darío Valdizán, soy director ejecutivo en Cricor Capital y mi responsabilidad es el equipo de Buy-Side Research, como bien menciona. Si me podemos ir al próximo slide, por favor. El siguiente, gracias. La intención de hoy día, más de que ir sobre números macroeconómicos, dado el contexto, creo que es importante ver un poquito de cómo estamos en la parte política, principalmente, e incorporar lo que hemos revisado de que estaba en el plan del entonces candidato y hoy presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Este gráfico, la intención de él es mostrar el ciclo político que hemos estado atravesando de América Latina. Conforme pasa el tiempo, lamentablemente no podemos poner todo en el eje, pero si se dan cuenta en la parte de la inferior izquierda, pueden ver que comienza en enero del 2020. Pero la verdad es de que este ciclo abultado o volátil político comienza en octubre de 2019 en Chile. No sé si ustedes tal vez recuerdan, pero hubo unas protestas muy violentas antes que comience el COVID, una disatisfacción de la población chilena con el modelo económico y el alcance que tenía sobre la diferencia, disparidades económicas y servicios a la población, principalmente de educación y de salud. Ese fue el primer estadio que tuvimos en América Latina, en un país donde mucha gente hasta lo consideraba que era más europeo que latinoamericano. Justo meses después, pues viene lo del COVID y ahí comienza un ciclo electoral muy importante. El resultado de estas protestas termina siendo o empujando a una reforma constitucional que aún está siendo desarrollada por una mesa constituyente en Chile y, y se ve involucrado y afecta a un proceso electoral que vemos en la región. Y lo hemos visto con la elección de Boric en Chile, sucesivamente la elección de Pedro Castillo en Perú y ahora la elección del señor Gustavo Petro en Colombia. Y eso hace un tilt, si queremos ponerlo así, hacia la izquierda. Si nos vamos un poco más atrás, tenemos la elección de AMLO en México, después del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era de centro derecha. Y ahora, más adelante, como pueden ver al final, nos esperan elecciones en Brasil. Entonces, no es un movimiento a la izquierda, como mucha gente lo trata de decir, es que coincidente en un año muy difícil de protestas sociales y al mismo tiempo, pues, junto con el COVID, era de esperarse por la pobre manejo que muchos países tenían, que habría un voto antisistema del cual les tocase. Si la izquierda hubiera estado en el poder, probablemente ahorita estaríamos hablando de un cambio hacia la derecha. Entonces, es un resultado principalmente por un dinamismo de cambio político contra el establishment durante una época de crisis. Y esto es lo que ha generado bastante la volatilidad. Y ahora que estamos ya al cierre de esto, faltando la elección en Brasil a finales de este año, lo que nos lleva es ahora la pregunta de cómo se van a implementar estas reformas. Si podemos ir al siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cómo queda esto en Colombia? Colombia es bien particular porque durante 50 años esta es la primera vez que tiene un candidato electo que se denomina de izquierda, ¿no? Y con un pasado bastante particular, ¿no? No siendo un miembro de la guerrilla. No es una persona, un outsider, él fue, como ustedes saben mejor que yo, el alcalde de la ciudad de Bogotá,
y tuvo ya bastante actividad política. Durante muchos años ha estado postulando para la elección presidencial. Cuando uno revisa sus propuestas para cambio político, se encuentra de que ahora es una posición un poco complicada para poder ser implementada muchas de estas políticas que él había mencionado, no solamente en esta elección, pero en el pasado. Y esto es resultado de la composición del Congreso. Y esto no es particular de Colombia, dicho sea de paso. Cuando vemos el Congreso elegido en Chile, o la última elección en México tiene una particularidad que hace midterm elections. Entonces, igual que en Estados Unidos, a mitad del gobierno del presidente hay elecciones congresales, y esto hace de que la composición cambie, ¿ya? Entonces, en la elección tanto en México de midterms, como en la elección en Perú y la elección en Chile, los congresos le han dado mucha, digamos así, presencia a la derecha, que ha hecho una especie de balanceo y también lo fragmentado que están los congresos, que no permite una implementación de agenda fácil para un presidente del corte de Gustavo Petro, o de Pedro Castillo, de AMLO o de Boric. En la elección de Brasil se espera lo mismo, dicho sea de paso. El brasilero ha hecho una separación entre Lula y el PT. El PT es muy probable que tenga una presencia muy limitada en el Congreso, en ambas cámaras, mientras que el presidente probablemente, si uno cree las encuestas hoy en día, sería el señor Lula, que es de corte izquierda. Lo mismo se encuentra el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro se encuentra con un Congreso dividido, lo cual no es fácil para implementar su agenda, lo cual implica que tendría que tomar un tono más moderador, más conciliador, y dicho sea de paso es lo que vimos el día de la elección, con su discurso de aceptación hacia el pueblo colombiano, de reconciliación. Lo otro, ahora, cuando uno tiene un candidato de izquierda, y acá en Perú lo hemos visto en varias ocasiones, yo estoy basado acá en Lima, tanto en el gobierno de Humala como en el gobierno del señor Pedro Castillo, hubo una presión muy grande sobre quiénes serían los ministros para tratar de dar ese equilibrio, ese conforto, digamos así, al mercado. Y en ese corte, la lista de nombres que el señor presidente electo ha mencionado son todos cortes bastante moderados y bastante reputables. Entonces, nosotros estamos a la espera. Actualmente no tenemos claro quién serán los nombres, por lo menos yo no los he visto, nombres oficiales, pero los nombres que se han estado presentando son nombres que aparentemente apuntan a ese discurso de reconciliación moderador que el presidente compartió con el pueblo colombiano el día de la elección. Si podemos ir a la siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Y la idea de este gráfico rápidamente es mostrarles a ustedes en la parte alta lo que está en las manos del presidente poder ejecutar versus las medidas que requieren una votación del Congreso. Y al igual que sucedió en Perú, tenemos una situación muy similar en la cual aquellas medidas más radicales, más extremas, requieren una presencia importante del Congreso y dada la fraccionalidad del Congreso, no pueden, si pueden por favor poner en mute, gracias. Ya dado la fracción, el quiebre, la división del Congreso, es muy difícil que puedan ser implementadas fácilmente. Y algunas personas nos han preguntado, pero ¿qué sucede con la declaración de un estado de emergencia, no? Y les menciono por qué la pregunta. Aquí en Perú es muy tradicional que el presidente pida facultades especiales para legislar. Eso no sucede en Colombia. Lo que sucede es que hay una facultad de estado de emergencia, pero aún en ella está muy limitada y no podría afectar la parte tributaria, que ha sido una pregunta recurrente de preocupación de qué tipo de reforma tributaria podría ejecutar el gobierno Petro. Esa reforma tendría que pasar por el Congreso. Entonces eso nos da un mensaje de moderación, de calma, de pausa. No consideramos en este momento de que podríamos estar pensando en una implementación drástica de la mayoría de las propuestas radicales. La que sí es una propuesta que está en las manos del presidente, como pueden ver, es la parte de la exploración petrolera. Tanto sus consejeros el día de ayer estuvieron presentes, sus consejeros económicos, en varias conferencias, nosotros participamos en alguna de ellas, tanto Luis Fernando Mejía como Ricardo Bonilla, ambos estuvieron dando un mensaje muy conciliador, pero sí manteniendo una línea clara de cuáles eran las prioridades de este gobierno,
y en ellas pues dejaban bastante claro que la parte que sí está en sus manos, que es esa, forzar a esa migración de matriz energética con la eliminación futura total, pero de una manera bastante escalada de la industria petrolera, era algo que sí iban a buscar, ¿no? Y la primera medida es cero nuevas exploraciones, respetando los contratos que ya han sido dados. Pero la parte de reforma pensional, la reforma tributaria, todo ello tendría que ir por parte del Congreso. Y eso es algo que todavía está en pausa y va a depender bastante de la capacidad conciliatoria y negociación del presidente. Ahora, para terminar, si podemos ir al último slide, algo muy importante aquí que queremos que ustedes se lleven es de que hay una situación muy particular, muy diferente. Tanto lo que genera esa inestabilidad que vieron en el primer slide en Chile, fuera de la elección de Boric, como les repito, eso es un movimiento de reacción a lo que estaba sucediendo con COVID y de satisfacción social. No es un tilt de que la población fue de derecha a izquierda, no es eso. Es una reacción negativa a una etapa muy difícil. Quien hubiera sido el presidente hubiera encontrado la misma resistencia, si fuera de derecha, si fuera de izquierda, lo mismo. Pero a diferencia de estos dos países, Perú y Chile, Colombia, el presidente electo no está buscando un cambio constitucional, no está buscando cambiar la constitución. Por el contrario, Petro en muchos artículos ha sido bastante apoyador, ha valorado mucho la Constitución del 91, y la Constitución del 91 tiene una flexibilidad importante que les permite al Estado participar con empresas, y lo hemos visto en Colombia, el Estado participa en Ecopetrol, es el caso más claro, en la parte de generación eléctrica también, y eso le da un espacio que no tiene, por ejemplo, la constitución actual del Perú o la de Chile. La otra parte que es importante es que muchas de estas reformas requieren aprobación congresal. Por lo tanto, teniendo dos cámaras, es un proceso largo y de bastante negociación que diluye los extremos. Y no hay en este momento una presencia congresal lo suficientemente robusta como para que esos extremos no sean manejados. Después lo otro que es importante es que la política fiscal va a ser diferente, sí. El presidente busca una presencia mayor del Estado, sin embargo ha sido, tanto en su plan de gobierno como vocalmente, ha sido bastante claro de que lo que ellos buscan es un déficit estructural de largo plazo de 2%. Ojo que con un 7%, donde está más o menos Colombia hoy día, las proyecciones del mercado eran de 5,8 para el cierre del año, haría pensar de Petro como una persona bastante responsable fiscalmente. Es improbable, nosotros creemos, de que pueda llegar ese 2% durante los próximos 2 años. Es muy probable que con su agenda esto demore más, pero el ratio de deuda PBI que oscila en el 60% es algo que no debería variar tanto. Por lo menos no es nuestro caso base. Lo otro es la reforma pensional. Creemos que hay una gran probabilidad de que pase, porque si uno ve el plan de Petro no es tan diferente del de Fajardo, se asemejan a los planes. Hay un espacio político de centro-izquierda interesado. Creemos de que hay una probabilidad alta de que esto pase, no sabemos en qué forma. Sabemos que lo que busca el plan de Petro es ir a lo que se llama, en inglés le dan este nombre de pay as you go. Para los que no están familiarizados, Pay As You Go básicamente es un programa que te permite al contribuidor, decidir, escoger el monto que quiere poner contra su retiro. Entonces, genera una menor presión fiscal inicialmente, pero corres el riesgo en el largo plazo de que haya un mayor costo. ¿Ya? Esa es una situación particular que tendría que evaluarse tenemos que ver cuál es el plan final. Y lo otro es de que ha sido muy explícito sobre el respeto al Banco Central. Y ahí es donde hay un punto particular en Colombia, a diferencia de los otros dos países, y ahí es donde hay más flexibilidad. Nosotros en Chile y en Perú no es posible el fondeo del Banco Central a proyectos de gobierno directamente, ¿no? El gobierno no interviene en la economía salvo que haya una ausencia del sector privado. Colombia no, en Colombia sí el Banco Central puede hacerlo, pero requiere un voto, ¿cómo se dice esto? Todo el mundo tiene que votar igual para que esto sea aprobado, pero creemos de que en base, si lo tomemos por su palabra al presidente Gustavo Petro, al presidente electo, que hay una decisión de respeto hacia la independencia del Banco Central que vemos difícilmente va a variar. Entendemos que es un proceso complicado porque es la primera vez que un candidato de izquierda en 50 años
es elegido presidente, pero creemos que si miramos el ejemplo de Chile y el balance que encontramos con la composición congresal, y a diferencia de Chile, la ausencia de un cambio constitucional, lo mismo con Perú, nos invita a ser un poco más reflexivos en este momento. Somos, como dijeron en inglés, cautious optimists, ¿no? Mirando a lo que se viene hacia adelante. Y va a ser muy importante en las próximas semanas tanto ver la conformación del gabinete que nos va a indicar cómo es el pensamiento que el presidente electo piensa seguir hacia adelante en términos de implementación, como las relaciones que vaya a tener el presidente con el Congreso. Obviamente su experiencia congresal debería ayudarlo a navegar esto, pero la composición del Congreso y la estructura de dos cámaras nos hace pensar que los extremos serán diluidos conforme las reformas fueran discutidas en el Congreso. Y con eso yo los dejo. Javier, si quieres, por favor, continuar con la próxima parte. Y muchas gracias por su tiempo nuevamente esta mañana. Estás en mudo, Javier. Perdón, muchas gracias, Darío. En este entorno que Darío está planteando, donde estamos en una incertidumbre que ya para Colombia la pasamos, que era este periodo electoral, nosotros queremos contarles unos productos que tenemos en Credit Corp Capital Asset Management que sirven como diversificador y han servido como diversificador para el riesgo Colombia. En ese sentido, nosotros tenemos estos tres fondos que están dedicados a tener inversiones fuera de Colombia. En la primera columna tenemos, o en los fondos de renta fija, está Credit Core Capital Dólar Efectivo, que es un fondo que su mayor inversión la hace en un fondo nuestro que invierte en instrumentos de muy corto plazo en toda Latinoamérica y tiene un riesgo de tasa de interés muy bajo con una volatilidad bastante baja. Ese fondo está expuesto totalmente al movimiento del tipo de cambio. Ahorita, más adelante, nos enfocamos un poco más en ese fondo. Luego tenemos un fondo que se llama Credit Core Capital Deuda Corporativa LATAM, que al igual que Dólar Efectivo invierte en fondos de deuda latinoamericana, pero tiene un poco más de duración. La duración allá está entre 4.3 años y 5.6 años de duración. Y este fondo, a diferencia de Credit Core Capital Dólar Efectivo, tiene limitado el riesgo cambiario. Le hacemos coberturas a la posición que tenemos en dólar y fluctúa la descobertura entre el 5% y el 2% del portafolio que lo dejamos que flote frente al tipo de cambio. Y finalmente, ya en el mundo de renta variable, tenemos un FIC que se llama Acciones de LATAM, que quiere invertir en todas las acciones de Latinoamérica y ahí no hacemos ningún tipo de cobertura en el tipo de cambio. O sea, ahí también estamos expuestos a la variación que tenga el tipo de cambio y no hacemos gestión activa del tipo de cambio. Entonces, estas tres alternativas son las que vamos a discutir ahora. Vamos a ver una por una y quedamos atentos a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, arranquemos de una con Credit Core Capital Dólar Efectivo, porfa. Y acabo de caer en cuenta que yo no me he presentado. Entonces, yo soy Javier Neira, estoy en el equipo de tasas y monedas en Credit Core Capital Asset Management Colombia. Llevo en esta corporación cerca de 6 años, cumplo este año, y en el mundo de Asset Management he trabajado alrededor de 20 años. Entonces, acá estoy gestionando esta estrategia junto con Víctor y todo el equipo de Colombia, que van a ir conociendo de a poquito en la medida que vamos interviniendo. Entonces, este fondo, como les decía en el slide anterior, es un fondo que lo que quiere hacer es que darle al inversionista una exposición al movimiento que tenga el tipo de cambio. Lo que hace el fondo es que mayoritariamente se invierte en el fondo de Credit Core Capital Short Duration, que como comenté ahora, es un fondo que invierte en instrumentos de muy corto plazo en la región latinoamericana, con alguna exposición también a Estados Unidos, y tiene muy baja volatilidad y muy baja duración. Eh, Distribuimos los recursos que invierte el fondo en su mayoría en el Credit Core Capital Short Duration. Invertimos en fondos de muy corto
corta duración como money market, que tenemos un 25% asignado, y mantenemos un 5% en caja, que es para atender los requisitos de un fondo local. Tenemos que tener los gastos, pagar los gastos locales, tenemos que atender los retiros de los clientes. Entonces ahí tenemos un 5% en el fondo. Este fondo ha tenido un incremento en el UM durante todo este año en forma relevante. El año lo arrancamos alrededor de los 14.000 millones de pesos. A cierre de mayo llegamos a 72.000 millones de pesos. Este fondo está en nuestra plataforma desde el 2019 y la particularidad de todos nuestros fondos que lo van a ver hacia adelante es que son abiertos sin pacto de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el inversionista puede tomar la decisión de invertirse en el fondo. El horizonte de inversión que el cliente tenga no está limitado a un calendario de retiros que tenga el fondo, sino cuando se cumpla la tesis de inversión del inversionista puede salir, o si no se le cumple la tesis de inversión también puede salir, no tiene que salir dependiendo de un calendario que tengamos nosotros de retiros. Entonces es una característica particular que tienen todos nuestros fondos que permiten a los clientes entrar y salir fácilmente de las estrategias. Algunas métricas del fondo al corte del 31 de mayo es que tiene una TIR cercana al 2.38%, eso es en dólares, de una calificación ponderada de donde se invierte de triple B, y la duración es de 0.26, que como les digo es una duración para el mundo de tasas de interés muy, muy corta, y que da volatilidad, pero muy baja los fondos. La volatilidad de los fondos es alrededor del 0.02, perdón, del 0.07 en toda la estrategia que tiene el fondo. Entonces es un producto que el performance va a estar asociado a lo que haga el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio se va a depreciar, es decir, como pasó del viernes acá, que cerramos el viernes en 3.905 y ayer cerramos en 4.027 en el tipo de cambio, lo que hizo el fondo es que rentó muy positivo ayer. Tuvo un retorno muy, muy importante ayer, y en caso de que el tipo de cambio se aprecie, pues el fondo también va a tener un retorno parecido a la apreciación que tiene el tipo de cambio. Entonces acá y el objetivo que tenemos es que el cliente perciba que tiene el comportamiento del tipo de cambio, que si se aprecia el tipo de cambio, su fondo va a rentar positivo, que si se aprecia el tipo de cambio, su fondo no va a rentar positivo. Y es una estrategia que los clientes han venido utilizando como un seguro frente a sus otras inversiones en Colombia, frente a las tasas de interés que tienen o los CDTs que compran en Colombia. Esto les funciona como una cobertura. Si quieren, vamos a la siguiente y cuento un poquito cómo estamos distribuidos, en qué nos invertimos. Entonces ahí mayoritariamente estamos invertidos en el fondo de Short Duration. Como ven ustedes, ahí tenemos unos nombres que son muy conocidos para todos nosotros. Son compañías latinoamericanas que les compramos instrumentos de muy corto plazo. Este fondo tiene una duración muy parecida al dólar efectivo, es cerca del 0.4 años que tiene de duración. Entonces ahí tenemos nombres que todos están calificados muy bien en Latinoamérica y que nosotros le hacemos cobertura desde el equipo que les contaba Darío del Buy Side Research, le hacemos cobertura. Ahí nosotros tenemos una exposición relevante a América Latina. Casi la totalidad de lo que tenemos invertido, a excepción de algo que tenemos en Estados Unidos, que es un 10% del fondo, está invertido en Latinoamérica, que es donde nosotros somos expertos y donde conocemos más las compañías. Y los fondos Money Market, pues ahí eso sí tiene una exposición más global, son fondos que están en Estados Unidos, que invierten en tesoros de Estados Unidos y en tesoros de economías desarrolladas, y ahí también tenemos una diversificación importante de los recursos y de las geografías donde están invertidos. Entonces, para resumir, el fondo invierte cerca del 70% en el fondo Short Duration y el restante 25% lo invierte en los fondos Money Market. Y ahí tenemos una diversificación geográfica importante. En la siguiente diapositiva está lo que les digo de qué pasa con el tipo de cambio y qué pasa con el retorno del fondo. Entonces ahí ustedes ven en la linecita gris está el comportamiento del fondo, cómo se comporta el fondo. Entonces cuando ustedes ven esos picos, es cuando picos hacia arriba, es cuando el tipo de cambio se ha venido
depreciando. Es decir, el fondo viene rentando positivo y es porque el tipo de cambio pasó, como les comenté, el viernes de 3.904 a ayer a 4.027. Entonces se muestran esas subidas. Y cuando va bajando es porque el tipo de cambio lo que ha hecho es que se ha apreciado. Caso que pasó este año, arrancamos en 3.918 el año, tuvimos en algunos momentos del tiempo 3.850 el tipo de cambio y entonces el fondo lo que hace es que trata de replicar eso. Entonces ahí la grisecita es el fondo y la naranja es el movimiento del tipo de cambio. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que el fondo trate de hacer ese comportamiento del tipo de cambio, que se trate de parecer al movimiento del tipo de cambio. Entonces, este fondo funciona para los inversionistas que tengan una visión depreciatoria del tipo de cambio y les pueda funcionar como una cobertura a sus otras inversiones que tengan en pesos en Colombia, ya sean en el mercado de deuda pública o en el mercado de deuda corporativa. Entonces, este es el mensaje que le queremos entregar con este fondo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de la estrategia de más duración que la va a adelantar Víctor Díaz, que es deuda corporativa de LATAM. Ahí nuevamente los invito a que si tienen alguna inquietud, por favor nos la pongan en la casillita de preguntas y respuestas, que al final del webinar pues vamos a dar respuesta a todas las inquietudes que tengan. Entonces, Víctor, adelante, muchas gracias. Muy bien. ¿Ahí me puede escuchar bien la presentación? Gracias, Javier. A ver, la agenda está un poco cargada de varios temas que la verdad que son bien apasionantes. Hemos hablado de la parte un poco más macroeconómica, que consideramos que era un tema clave, a poco de realizar las elecciones en Colombia. Hemos hablado de nuestra cartera de productos offshore. Javier ha mencionado los atractivos que tiene nuestra estrategia de dólar efectivo, que es básicamente un vehículo de acceso al dólar con un instrumento de renta fija de muy bajo riesgo, o instrumentos de renta fija de muy bajo riesgo. Yo me voy a enfocar ahora para centrar un poco el hilo conductor en nuestras estrategias de renta fija latinoamericana, pero las que son un poco más de mediano plazo, ¿ok? Y vamos a hablar luego de justamente cómo tenemos el acceso a estas estrategias vía nuestro fondo local, el Credicor Capital Deuda Corporativa LATAM, ¿ok? Yo creo que muchos se preguntan por qué América Latina en estos momentos, digamos, políticos puede ser una buena alternativa. Yo creo que en general vamos a ver que la región, a pesar de que efectivamente tiene una connotación política volátil, la verdad es que ha dado muy buenos resultados durante el año en términos relativos, un año muy difícil para la renta fija, inclusive para la renta fija de buena calidad, la grado de inversión y la americana, por ejemplo, que se percibía usualmente como un vehículo de muy bajo riesgo. En ese sentido, creemos que esta corrección genera claramente la posibilidad de tener puntos de entrada. Creemos que aún hay bastante, digamos, pan por rebanar, como se dice. Eh, Hemos avanzado prácticamente 6 a 8 meses desde que la Fed comenzó a cambiar un poco su discurso. Y es un tiempo que la verdad que no es corto. O sea, la Fed ha avanzado muy rápido y creemos que la verdad que se van a seguir abriendo probablemente puntos de entrada en esta estrategia para aquellos inversionistas que tienen la capacidad de tolerar volatilidad y buscar resultados de mediano y largo plazo. Otro mensaje importante aquí es la alta diversificación. Vamos a ver que nuestros fondos, y si por ejemplo doy un ejemplo en el caso de Colombia, ¿okay? Nuestro fondo que les mencioné, el Deuda Corporativa de la TAM, tiene alrededor de 15 emisores en Colombia, en promedio un 10% del portafolio. Entonces estamos hablando que son posiciones, la verdad es que de cero, menos de 1% en promedio, son muy atomizadas, ¿ok? Y así sucesivamente podemos ir por el resto de países. Este fondo tiene aproximadamente 100 emisores en cartera, que la verdad es que entrega un beneficio diversificador muy potente, ¿ok? Otro tema es el posicionamiento conservador. Creo que nosotros en general estamos buscando posicionarnos más en los nombres triple B y W. Eso es clave, porque se habla ahora de esta desaceleración, este aterrizaje suave en Estados Unidos y un poco de incertidumbre, y claramente el activo que más sufre en esos momentos cuando hay la expectativa de una desaceleración son los bonos de alto rendimiento, pero en las categorías más bajas. Los triple Cs, los B menos, los Bs, ¿ok? Y son sectores, la verdad es que están poco representados en nuestros portafolios. Lo otro son los fundamentos corporativos. La verdad es que si vemos el ciclo político en la región, en los últimos 10, 15 años, pero vemos el ciclo corporativo,
se han disasociado. O sea, el ciclo soberano, político, ha ido en deterioro, pero el ciclo corporativo ha ido en mejoría. ¿Ok? La actividad económica en la región claramente está teniendo un viento de cola muy importante en los commodities. Eso creo que es algo clave. La verdad es que estar hoy día con una estructura productiva con fuerte peso en commodities en la región, representan alrededor de un tercio del mercado, lo vamos a ver, que creo que hace un beneficio muy importante y explica en gran medida, creo, los resultados durante el año. Y lo otro es, creo que vamos a ver una connotación histórica de lo que ha pasado en los últimos meses. Esta es una de las crisis de renta fija más importantes en los últimos 10 años. Y yo creo que las crisis tienen que abordarse con, obviamente, pues mucha sensatez, tranquilidad y mirando las oportunidades que puedan haber, ¿ok? Sigamos un poco sobre algunos de estos temas. Yo creo que acá, digamos, un punto importante, un segundito, por favor. Aquí está, ¿no? Yo creo que un punto importante es, le mencionaba la renta fija latinoamericana corporativa. Esto es muy importante. Nuestros productos están enfocados básicamente a dar acceso a la región, pero a la mediana y gran empresa que emite bonos en dólares. Este segmento de mercado es un segmento muy grande, vale más de 500.000 millones de dólares. De hecho, es uno de los segmentos más grandes en todos mercados emergentes y hay mucha liquidez, ¿ok? Además. Y si vemos lo que pasó en el año, de verdad que estamos con una renta fija global cayendo más en torno al 14%. Por ejemplo, investment grade, cerca del 15% de caídas. High yield americano 13, emergente como un todo 16. Pero América Latina está aguantando bastante bien. Igual son resultados absolutos claramente negativos. Pero creo que esta ventaja que vemos en fundamentos ha permitido esta divergencia de resultados, ¿ok? Y creemos que esto se va a mantener. Ese es el principal mensaje. Lo otro es que la renta fija corporativa ha superado la rentabilidad, o mejor dicho, ha aguantado mejor el embate de esta crisis que los soberanos, ¿no? Rentando mucho mejor que aquellos. Y eso claramente es una tendencia que nosotros la veíamos, de hecho se dio en el 21, se dio en el 2020 y creemos que hacia adelante va a seguir dándose. Yo creo que los gobiernos están, en particular en medio de este ciclo político, que creemos va a tener un impacto moderado, pero impacto a fin del día, y también están naturalmente todavía recomponiendo las heridas de la pandemia, heridas fiscales me refiero, ¿ok? Y eso creo que va a tomar un poco más. Mientras las compañías se adaptaron, cambiaron, migraron, se reorganizaron, se redujeron y se hicieron más eficientes. Ese es el mensaje de fondo y es a donde están apuntando nuestras estrategias. Yo creo que en términos de crecimiento, la verdad es que América Latina, en las últimas proyecciones, ya actualizadas post-conflicto bélico, destaca mucho, creo, sobre otras regiones. Se espera un crecimiento, es un crecimiento moderado, 2,5, 22 y 23, crecimiento al fin. Dependemos no solo de Estados Unidos, dependemos de China, dependemos de más partes del mundo, eso es muy importante, y tenemos la ventaja del viento de cola de los commodities. Acá naturalmente hay heterogeneidad. De hecho es interesante porque Colombia y el Caribe vienen siendo las regiones que han alimentado en la parte alta el crecimiento. En la parte baja tenemos a Chile, Brasil, México. Perú también va a crecer 3% este año, es una cifra creo que bastante razonable. Entonces creo que enfrentamos, a diferencia de otras regiones, Europa, digamos, menores desafíos en términos de crecimientos para este y otro año, asumiendo que tenemos un entorno global desafiante, pero no chocante. ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto en la región? Bueno, la verdad es que hoy día la región tiene en gran medida lo que el resto del mundo no tiene. Tenemos energía, tenemos granos y tenemos metales. ¿Ok? Estos son los países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. No voy a entrar muy en detalle. Chile y Perú muy mineros, Colombia petrolero, naturalmente, Brasil mix, granos, petróleo, agri, Argentina muchos granos. Y creo que esto es bien interesante porque si uno ve cuál es la exposición que tienen los índices de renta fija corporativa, commodities, en América Latina, pues representan cerca del 30%. ¿Ok? Y claramente se distinguen respecto a otros asset clases, y esto es ampliamente positivo en un mundo que incluso desacelerándose va a seguir demandando este tipo de materias primas que son tan escasas. ¿Ok?
vamos a hablar un poco de cómo han ido los bonos digamos, a los niveles de estrés, de vulnerabilidad, quiebras en la región. La verdad es que en América Latina tenemos muchos recuerdos, reminiscencias de lo que pasó en el año 2015-16. La línea celeste es el nivel de incumplimiento, o sea, casi 6% del universo de bonos, 9% en el 15, el 16, quebraron en la región, la tasa más alta. Un poco lo que les mencioné al inicio, ¿no? Las compañías, ¿qué es lo que hicieron? Digamos, recrearon, reperfilaron, reorganizaron, y lo que vemos hoy día es una tasa de incumplimiento en América Latina, se espera que suba 2.8 contra el 2.5 del 21, pero si la comparamos, y esto es un hecho, digamos, que no se producía hace muchos años, va a ser mucho menor que la de Asia, donde hemos visto quiebras, sobre todo en el sector inmobiliario, y lamentablemente Europa. El conflicto bélico ha traído quiebras en Rusia, en compañías de Europa emergente, y eso ha catapultado las tasas de incumplimiento en esas regiones por sobre el 10%, que son niveles incluso más alarmantes de los que tuvo América Latina en sus peores momentos hace unos 6 o 7 años. Así que la región se mantiene, la verdad, que bien, bien sana hasta el momento, y eso creemos que es un driver adicional para el tipo de activo. ¿Dónde vemos la oportunidad? ¿Ok? Vemos la oportunidad porque si uno ve la evolución de los spreads, cuando uno ve todo el mercado de América Latina representado por la línea ploma, y uno ve el mercado de renta de grado de inversión representado por la línea un poco más rojiza, lo que es un alza de spreads importante, ¿ok? A niveles de la crisis digamos, o sea, el COVID, la parte, pues, no pico, a la última crisis de renta fija fuerte global fue la de 2018. Tenemos acá la de 2015, que tuvo niveles mucho más estresantes, naturalmente los defaults fueron más altos, nos remontamos al tapering y la crisis europea del 2011-12, y podemos encontrar que efectivamente la región, pues, hoy día brinda niveles de valorización bastante castigados. Lo interesante, y la gráfica que es, creo que mucho más reveladora, es esta. Y creo que si uno compara qué ha pasado, ya no con los spreads, sino con los yields, o sea, con las tigres, las tasas promedio de los bonos, la verdad es que hemos tenido una de las alzas más abruptas en los últimos 10 años, ¿ok? Superando ampliamente la última crisis de renta fija global en el 2018, ya acercándonos, en el caso de grado de inversión, por ejemplo, a la crisis del COVID en sus peores momentos, ya superando o acercándonos mucho a la crisis de América Latina del 2015-2016, que fue una crisis de commodities, o sea, situación opuesta a la que tenemos hoy día, y ampliamente superando la crisis del 2012. Entonces, cuando me preguntan, oye, bueno, ¿qué importa más, el yield o el spread? La verdad es que al final del día, los inversionistas pues toman exposición a ambos riesgos, a riesgo base y a riesgo spread. Por lo cual, mi impresión de este gráfico es mucho más reveladora en el sentido de entender la magnitud de la corrección que ha habido en los mercados de renta fija, ¿no? Que probablemente sea una de las 3 grandes crisis que hemos tenido en los últimos 10 años. Voy a pasar ya a los fondos, la verdad es que me quedan unos 5 minutos, disculpar a mi colega Santiago que estoy tomando algunos minutos, pero creo que esta conversación está bien interesante. ¿Qué portafolio tenemos nosotros en ese sentido como vehículo de acceso? Es nuestra estrategia, nuestro FIC de deuda corporativa, Cricor Capital de deuda corporativa LATAM. Esta es una estrategia que es una mezcla, sobre todo de bonos de grado de inversión, en un 70% de grado de inversión, en un 30% de grado especulativo, que ya les mencioné, que es un grado especulativo moderado. Eso hoy día nos lleva a tasas de rendimiento promedio del portafolio por sobre el 6%, es un fondo que es estrategia triple B menos en promedio, es un fondo muy seguro. Algo interesante es una duración, yo creo que bastante razonable para el entorno de tasas, donde aún seguimos viendo retos, hay mucho pan por rebanar, como mencioné, y creo que esta estrategia pues no es tan larga como la US Investment Grade, que es 7 años, que es bastante larga, y en ese sentido brinda un poco más de protección a que hayan alzas eventualmente en la tasa, ¿no? Invertimos solamente en bonos corporativos, no hacemos bonos soberanos. Me acompaña en este trabajo, pues tan importante Camilo Arenas, y un poco el valor de diversificación, que lo vamos a ver aquí, ¿no? O sea, hoy día tenemos exposiciones, la verdad es que en casi 10 países de la región, somos agnósticos a estar en alguna zona andina, Brasil, México, buscamos oportunidades pues desde la frontera con Estados Unidos
hasta el sur de Chile, ¿no? O sea, vamos en toda la región. Hoy día tenemos una exposición sobre todo en México y en Chile, que la verdad es que son países que han transitado ya por buena parte de su ciclo político. Dentro de todo son países que se mantienen como grado de inversión. Los corporativos naturalmente son grado de inversión en gran medida y eso nos da bastante tranquilidad de poder pues estar en dos economías que las vemos en ese sentido bien seguras, ¿no? Igual tenemos Brasil, Perú, Colombia, la verdad es que tenemos bien poquito. Tenemos cosas como, además, Grupo de Energía Bogotá, tenemos transportador de gas, tenemos ISA, Sur Asset Management, Bancolombia, Termocandelaria, Ecopetrol, el oleoducto de Ocensa. La verdad que son nombres, tenemos muy poco E&P en Colombia, que es un sector que creemos que puede ser un poco vulnerable. Entonces somos, la verdad es que bien cautos, somos bien rigurosos en nuestro análisis crediticio. Y de hecho, si uno ve la exposición, top 10 posiciones en nuestra estrategia High Yield e Investment Grade que se mezclan en este fondo, no tenemos ningún nombre colombiano en las principales 10 posiciones. Creo que eso es súper revelador de que hemos entrado con mucha cautela a Colombia, porque sabemos que este es un fondo que además le da exposición de diversificación a los inversionistas fuera de Colombia. Sería ilógico que concentremos exposiciones en Colombia cuando el objetivo ulterior es que justamente diversifiquemos a los inversionistas, ¿ok? Tenemos exposiciones en sectores básicos, consumo, financieras. La verdad que son sectores, yo creo que potencialmente resilientes en caso se dé una caída de la actividad económica inducida por una economía global. Y si vemos la rentabilidad, ya mencioné un poco la rentabilidad del año, pues ha sido una rentabilidad, creo, negativa, claramente como todos los activos de riesgo, pero vamos a ver un poco, ¿no? Hemos tenido años, la verdad que muy buenos, inclusive el año de la pandemia, una rentabilidad de mitad de dígito, o sea, casi 5%. Luego, un 2019 muy bueno. Este es el año retador que tuvimos a renta fija, lo comenté, el último año negativo, ok, que tuvimos. Y bueno, hoy día tenemos este 22, ¿no? Que cambia un poco la tendencia de los buenos números que traíamos en términos absolutos, ok. Pero yo les traigo eso, voy a pasarle un poco la posta, esperemos que vengan preguntas que nos permitan explorar un poco más lo que vemos en la región. Gracias por su atención. Muchas gracias, Vic. Entonces, Santi, De nada, Javier. ya estás en línea. Perfecto, Adelante, buenísimo. gracias. Pues muchas gracias a todos y bueno, como comentaron al principio, mi rol es el de Head de renta variable para la región. Así que voy a topar algunos temas sobre esa clase activo. Yo creo que mi equipo habló bastante sobre la parte macro, política, pero sí quería pasar en el primer slide a hacer una revisión de la clase de activo, cómo ha estado este año, porque creo que llama mucho la atención. Si vemos la parte derecha de esta lámina, se ve claramente, yo sé que esto es a mayo 31, estas últimas 2 semanas han sido bastante volátiles, aunque no ha cambiado el ranking sigue siendo básicamente el mismo porque todos los mercados de renta variable han caído de forma similar en las últimas semanas, pero lo cual sigue poniendo a Latinoamérica como la mejor región del mundo en términos de su retorno anual, ¿no? Y como vimos de Víctor, inclusive ha sido un año en donde la renta fija, que normalmente es más defensiva, ha tenido un desempeño negativo. Así que la única región que sobresale este año ha sido Latinoamérica. Y bueno, ¿qué es lo que está detrás de eso? O más, ¿qué es lo que está detrás de eso? Lo que quería conversar un poco esta mañana con ustedes es si es que eso puede seguir, ¿no? Si es que esa tendencia puede continuar. Y los 3 puntos que ustedes pueden ver a la parte izquierda de la lámina son los 3 temas principales para pensar, para evaluar y definir si es que esta tendencia en Latinoamérica puede continuar, ¿ok? Sé que los headlines políticos siempre son un punto negativo en Latinoamérica, pero analicemos las cosas que son más importantes, ¿no? Lo primero, para los retornos de Latinoamérica. Lo primero es el tema de la aceleración de crecimiento en China. Al final, la verdad es que el mundo tiene dos motores, ¿no?
y el motor principal, que es de Estados Unidos, está, como todos sabemos, estamos discutiendo probabilidades de recesión, subida de tasa, y eso es lo que tienen los mercados como han estado este año. No voy a entrar mucho en ese tema porque creo que todos lo sabemos, pero en definitiva, ese motor es un motor que se está desacelerando. Pues el otro motor, que es China, si bien ha causado bastante incertidumbre por ciertas políticas, viene en realidad por otro camino, ¿no? El año pasado China tuvo un año relativamente difícil por lo que ya sabemos del sector de real estate, el tema de Evergrande, algunos temas regulatorios, pero la verdad es que este año China ha sido de las economías principales del mundo, la economía que más está con capacidad de estimular y crecer. Ellos partieron en diciembre con una reducción de tasa y de reservas bancarias para poder estimular. Y la verdad es que iba muy bien la situación, iba acelerando, iba bastante bien lo que fue el primer trimestre. En abril vino la situación de COVID en Shanghai y eso puso algo de incertidumbre en la dinámica de crecimiento de este año en China y creó volatilidad en Latinoamérica. Pero previo a eso, la verdad es que Latinoamérica venía bastante bien. Ahora que ya estamos en junio, el pensamiento actual es que China ha logrado controlar un poco su situación de COVID y por lo tanto está volviendo a acelerar. Hemos visto los últimos datos microeconómicos de producción industrial, confianza, etcétera, y la verdad es que se perfila bastante bien. Nuestro pensamiento es que el segundo semestre va a ser bastante mejor en China. Y menciono esto sin querer entrar demasiado en detalle en China, porque eso es un webinar por sí solo, pero sí creo que es importante porque la dinámica que ha estado ayudando a Latinoamérica este año definitivamente son los commodities. Hay otros temas, pero uno de esos es los commodities, y lo que nosotros creemos es que esto va a continuar, ¿ok? Tenemos una visión de corto plazo positiva para algunos commodities, de largo plazo también. En el corto plazo vemos a los inventarios, por ejemplo, de cobre, de diferentes materiales en China muy bajos y por lo tanto tienen que venir incrementando conforme el país vaya creciendo. Y eso es algo que va probablemente a continuar demandando estos commodities de Latinoamérica y ayudando a dos puntos importantes. Uno, a que las cuentas fiscales de Latinoamérica, de los países principalmente exportadores, sigan positivas o sean buenas. Ese es el caso de básicamente todos los países de Sudamérica. El único país que no se beneficia necesariamente de esta situación es México. Todo el resto ha tenido una revisión positiva en su crecimiento para este año. Especialmente en el caso de Brasil, que no solo produce commodities base que son demandados por China, pero también es el productor principal de productos agrícolas, donde vemos aún más, tal vez una demanda un poco mayor específicamente por lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Así que en esos países se ve una dinámica bastante positiva. El otro punto que creo que es importante explorar, que también Víctor lo mencionó, es el aumento de tasas, ¿no? En Latinoamérica hemos visto un aumento de tasas bastante importante en todos los países. Y a diferencia de la discusión que uno está teniendo en Estados Unidos o Europa o el mundo desarrollado en general, el aumento de tasas en Latinoamérica ha sido adelante de la curva. ¿Ok? Podemos debatir qué tan adelante está o lo que fuera, pero en definitiva está adelante de todo el resto de regiones en el mundo. Y lo que estamos empezando a ver es un tema que no ha sucedido en los últimos 3 años, 4 años, en donde las tasas reales, o sea, las tasas reales empiezan a ser positivas. Y eso es clave para Latinoamérica, porque con tasas positivas lo que sucede es que empezamos a tener un desempeño, una estabilidad en las monedas, ¿ok? Y lo que hemos visto es justamente eso. Este año las monedas han tenido un buen desempeño, a pesar de todos los riesgos, a pesar de la volatilidad, y pensamos que hacia fin de año eso va a continuar porque el carry trade de las monedas latinoamericanas empieza a ser positivo y mucho más atractivo. Supongamos solamente en el caso de Brasil, la moneda, la tasa real, perdón, la tasa base ya está en el 13%, y la inflación está empezando a reducir. Entonces, conforme la inflación reduzca, ese spread va a ser suficientemente
atractivo para que siga entrando capital a ese mercado, ¿no? Por lo tanto, a fin de año vamos a tener probablemente un carry positivo de 4 o 5% en Brasil. En Colombia probablemente veamos más cercano a un 1%, pero en definitiva en toda la región eso va a seguir sucediendo y ayudando a las monedas. Pero al mismo tiempo yo creo que cuando juntamos el punto 1 y el punto 2 es que vamos a ir teniendo términos de intercambio positivos, y eso generalmente en términos de renta variable ha sido históricamente lo que mejor determina el retorno en la región. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la situación externa, aunque es negativa a nivel global, es favorable para Latinoamérica, con términos de intercambio positivos, monedas aún baratas, pero más estables, y eso creo que también era clave mencionar. El tercer punto, Darío ya lo conversó un poco, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero vemos que el tema de pragmatismo político es algo que es un catalizador más difícil, ¿cierto? Pero que definitivamente lo estamos empezando a ver dada la situación actual de la región. ¿A qué me refiero con esto? Si bien tenemos elecciones presidenciales o presidentes que siguen con dinámicas un poco más populistas, la verdad es que a nivel legislativo, todos los congresos, o sea, ha habido un movimiento hacia la derecha a nivel de los congresos en la región, mientras que hemos visto un movimiento a la izquierda a nivel de presidentes. Entonces, yo creo que eso es importante mencionar. Sin embargo, Mauricio, si vamos a la lámina de valoraciones, por favor, la siguiente, una más, dos, otra más, acá. Si nos ponemos a pensar en esta lámina, yo creo que el tema de la política es lo que tiene a Latinoamérica transando a sus mínimos históricos. Si vemos el cuadro de arriba a la derecha, el puntito rojo es la valorización actual de Latinoamérica, ¿ok? Entonces vemos Latinoamérica transando a mínimos históricos, es decir, o sea, la situación actual es, en términos de valoración, es más baja que en todas las crisis anteriores que hemos visto en la región. Y tomando en cuenta la coyuntura para Latinoamérica, que es un poco positiva, eso llama mucho la atención. En el caso de Brasil pueden ver que ya está en valoraciones de 6 veces precio-utilidad. En el caso de Chile nunca ha estado tan barato tampoco. En el caso de Colombia, esto, bueno, lo mismo, está muy cercano a su mínimo histórico. Y México es el único mercado que está un poquito por arriba de su mínimo, pero definitivamente en un rango atractivo también. Y Perú por debajo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lo que estaba mencionando sobre el tema político, pues yo creo que lo interesante acá es ver que el mercado ya lo ha descontado, ¿ok? Pensemos en el día de ayer en Colombia, ¿no? Si bien la elección, yo creo que era una probabilidad, o sea, la elección de Petro era una probabilidad, o sea, tenía una probabilidad bastante alta de suceder, el mercado ya lo había descontado en su gran mayoría. Siempre hay un efecto adicional, pero vimos ayer Bancolombia terminó básicamente eh, con un cambio, y Bancolombia siendo la acción más líquida representativa de Colombia, ¿no? Terminó con una caída de 2-3%, bastante bajo pensando en los riesgos. ¿Y a qué voy con esto? Que la parte política ya está en los precios, ¿ok? Hay algunos sectores más beneficiados con la situación de los commodities, hay algunos sectores que tal vez tengan menos beneficio, pero en definitiva vemos a casi todos los sectores atractivos. Cuando vemos, por ejemplo, a nivel sectorial el crecimiento de utilidades, porque en este minuto estamos en una situación global en donde se habla de recesión, no de crecimiento. Pero cuando vemos el crecimiento en Latinoamérica, ustedes pueden ver que eso es la región que más crece en términos de utilidades en el 2022 y 2023, cuando ven en el cuadro de abajo a la izquierda, el PCI-PS 2022 y PS 2023, ahí se ve el crecimiento. En Latinoamérica es 26% para este año, liderado por bueno, Perú, Colombia, en realidad todos los países tienen un crecimiento positivo. Y cuando vemos a nivel sectorial en el cuadro de la derecha, vemos que que todos los sectores están positivos. En este caso lidera el sector de tecnología, el sector de salud, energía, real estate, financiero, y eso llama mucho la atención, ¿no? Que el crecimiento ha sido bastante robusto porque estamos en recuperación post-COVID.
Y las empresas, y yo creo que esto también es algo que mencionó Víctor, las empresas están en una muy buena situación, a diferencia de un poco de lo que hemos visto en otros mercados en Latinoamérica. La deuda es muy baja, estamos en mínimos históricos en términos de deuda, por lo tanto el crecimiento se ha venido traducido casi directamente en utilidades, y por eso vemos este crecimiento de utilidades tan importante en la región. ¿Ya? Tenemos poco tiempo, así que voy directamente a hablar un poco del fondo. Mauricio, si me ayudas con la siguiente lámina. Lo que nosotros hacemos con nuestra estrategia del fondo es enfocarnos en un poco cómo posicionar a Latinoamérica hacia el futuro. Mauricio, ayúdame con el slide anterior, por favor. Ya, lo que nosotros intentamos hacer es pensar en qué es lo que va a ir pasando con la región en el mediano plazo, ¿ok? Lo que hemos visto es que si bien los commodities han sido un determinante importante en este año, cuando ustedes ven particularmente la última columna de esta lámina, vemos sectores que están teniendo un crecimiento mucho más estructural y que puede ser un tema bastante interesante para la diversificación de los portafolios domésticos hacia los regionales, ¿ok? Latinoamérica ha cambiado mucho en los últimos años, ha dejado de ser en términos de sectores una región liderada por los commodities. Hay mucho más sectores hoy día como los que mencioné: salud, educación, tecnología y demás. Y lo que estamos viendo es que el sector tecnología o de innovación es el que más crece, independiente del movimiento de los mercados. Es un sector que estaba bastante rezagado en Latinoamérica, y lo que hemos visto estos años es un crecimiento muy importante en todo este tipo de empresas un poco más tecnológicas, innovadoras. Pensemos en los IPOs que hemos visto en los últimos años, como el de Nubank, XP, la misma Mercado Libre, Globant, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo en Latinoamérica, y yo creo que una de las invitaciones para todos ustedes con el fondo que nosotros tenemos, es posicionarse ante este crecimiento que vemos en Latinoamérica que está sucediendo. Pensémoslo de esta forma. En los últimos 10 años en el S&P 500, el mejor desempeño no vino por lo que estaba, por lo tradicional de Estados Unidos, vino por el crecimiento más secular que ha tenido el Estados Unidos en términos de su capacidad de innovación. Lo mismo vimos en China. En China vimos la proliferación o el crecimiento tan importante de empresas como Tencent, Alibaba, y yo sé que ahora están golpeadas, pero estoy hablando de un periodo más largo, ¿no? Y eso es algo que ayudó mucho a China, al desempeño de China en los últimos 10 años. En Latinoamérica esto está partiendo, ¿ok? Nosotros vemos esta tesis de inversión muy importante para los siguientes 10 años, y el problema que nosotros vemos para los inversionistas locales es que es muy difícil tener esta exposición de forma directa con renta variable local, ¿ok? En Colombia esto, la verdad es que no ha sucedido mucho, o sea, no hemos visto una proliferación de IPOs o de nuevas empresas o nuevos sectores, sino que uno tiene que exponerse por medio de un fondo regional. Y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos años con este fondo, ¿ok? Si vamos ahora sí al posicionamiento, Mauricio, por favor, uno más. Ya, en términos de posicionamiento, nuestro fondo de renta variable latinoamericano tiene un 64% en Brasil, el mercado más grande, seguido de México con 25%, y el resto es la región andina que llena el resto de la exposición. Sin embargo, a nivel de overweights, nosotros tenemos, o sea, de sobreponderación, tenemos una visión un poco más hacia los mercados donde estamos viendo estas empresas que tienen un mayor crecimiento, un mayor potencial, ¿no? Por eso ven que tenemos posiciones en Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia. En Uruguay, obviamente, son empresas como Globant que están domiciliadas en ese país, no por ser un mercado local muy relevante. En Brasil sí encontramos muchas empresas bastante interesantes de valoraciones atractivas. En el caso de Colombia, que ustedes ven un overweight, o sea, una sobreponderación ahí, pues no es nada en relación a lo doméstico, sino más bien, o sea, sí es doméstico, pero no es del mercado local. Y eso es un poco lo que quería comentarles. La posición que tenemos en Colombia es una farmacéutica colombiana que está listada en Nasdaq, se llama Procaps, y vemos una dinámica muy positiva para esa empresa, inclusive ante un escenario de Petro, ¿no?
Obviamente es una empresa que se ha convertido en un líder global y regional en la industria farmacéutica, y eso es lo que nosotros estamos intentando tener en este fondo, ideas un poco más allá de lo tradicional que permiten agregar valor, ¿no? Y esto lo estamos financiando con Chile, México y Perú, donde vemos tal vez mercados un poco más lentos y menos oportunidades en términos estructurales, ¿ok? A nivel sectorial, tenemos un posicionamiento, una sobreponderación, digamos así, en el sector industrial. Mucho de eso viene por el sector de agroindustria, ¿ok? La parte de agroindustria es probablemente la que más se va a beneficiar en la región en este año y el siguiente, dada la situación de la guerra y varios otros temas. Después tenemos una posición muy importante en tecnología, donde vemos también un desempeño muy importante de catch-up que se está dando en la región. Catch-up, con eso me refiero a que todavía vemos empresas que están recién partiendo su transformación digital o pensemos en toda la inversión que se está yendo para el e-commerce. Yo sé que en este año se ve un poco más de debilidad en eso, dado que venimos de una situación post-pandemia, pero la verdad es que la penetración de todos estos servicios va a seguir creciendo de manera estructurada en los siguientes años y por eso queremos dar acceso a ese tipo de exposición, ¿no? Y bueno, todo esto lo estamos financiando con sectores que vemos un poco más de eficiencia, como puede ser el de consumo básico, utilities, que si bien son defensivos, también, dada la situación inflacionaria que tenemos, pueden ser afectados por políticas, ¿no? Y eso es algo que también queremos ser cautos. Si vamos al siguiente slide, por favor. Esto nosotros logramos exponernos a estos diferentes tesis de inversión con una estructura bastante diversificada entre empresas grandes y pequeñas, obviamente con una preferencia a empresas más grandes. Las large caps son 67% del fondo y el resto es donde encontramos una diferencia bastante importante entre nuestro posicionamiento y los benchmarks de referencia, o sea, los índices. Y ahí es donde encontramos estas oportunidades de mayor crecimiento, ¿no? Que en el largo plazo han beneficiado muchísimo al fondo. Obviamente, la idea de este fondo es poder encontrar tesis de inversión que permitan generar un valor adicional al que uno puede encontrar en un índice local o un fondo local. Entonces, lo que quería mostrar con esta lámina es justamente eso, ¿no? Que hay una diversificación mucho más grande y por lo tanto, exponerse a Latinoamérica de esta forma es tal vez lo idóneo, ¿no? Y cuando vamos a la siguiente lámina, por favor, ya revisar los retornos, me enfocaría en la parte más hacia la derecha de esta lámina. Nuestro retorno desde que partimos de este fondo partió en el año 2018 y desde que empezamos hemos tenido un rendimiento positivo de 10.7%, superior al benchmark, pero también superior a los competidores más relevantes de la región y también muy superior, como pueden ver, al ETF. Y eso es a lo que queremos invitarles, ¿no? Este es un fondo que tiene una tesis estructural, una tesis que permite mantener la exposición a Latinoamérica, pero de una forma diversificada y enfocada en los sectores que más crecimiento tienen, ¿ya? Entonces, la invitación es ahora que vemos una situación tal vez en cada uno de los países un poco más volátil por la situación política, sí creo que hace sentido mantener una exposición a la parte de Latinoamérica como un todo por la tesis de commodities, por la tesis de China, por la tesis también de valorizaciones muy atractivas, como pueden ver, monedas también atractivas. Entonces, creo que la mejor manera es estar expuesto a Latinoamérica de una forma diversificada, con un fondo activo, y no solamente como tradicionalmente se hace en nuestros países, con empresas de forma directa, ya sea eh, por un tema como histórico. Creo que lo que hace más sentido también es diversificar esos riesgos, ¿no? Y eso, yo creo que nos pasamos un poco de tiempo, así que creo que podemos pasar a las preguntas. Hola, Santi. Bien, muchas gracias. Nos pasamos un par de minutos. Tenemos dos preguntas que son para que las abordemos rápidamente y poder ya cerrar esta reunión.
La primera es para Víctor, y es cómo esperan que el fondo de short duration sortee el ciclo alcista de tasas globales, la Fed, y la menor liquidez que se espera por cuenta de la contracción de las hojas de balance de los bancos globales. Ujú. ¿Cómo Gracias, nos Javier, por la impacta eso? pregunta. La verdad es que teníamos preparado un poco más de material y creo que este slide es bastante ilustrativo. Acá lo que vemos es en el eje derecho y las líneas de tendencia, pues cómo han ido las tasas de rendimiento de corto plazo, ¿no? En el azul más oscuro, la tasa de la nota del Tesoro un año, que es indicativa de rendimientos de corto plazo, claramente al alza, y también la tasa promedio del portafolio, del short duration, ¿ok? Ambos con una tendencia al alza, básicamente desde el último trimestre del año pasado, que es cuando efectivamente comenté en mi anterior sesión, que es que había empezado pues ya el mayor activismo por parte de la Fed hacia un alza de o restricciones monetarias, ¿ok? Y en el eje izquierdo, ya en el, digamos, en el en la zona rojiza, lo que vemos es cómo ha evolucionado la duración del portafolio medida en años, ¿ok? Y acá lo que podemos ver es que la estrategia pudo acomodarse, si lo queremos ver, desde aquel momento a una menor duración. Básicamente bajamos la duración desde, dame un segundo, desde 0,8, un año, que es donde estuvo, diría, en gran parte durante el 2021, de forma bien consistente hasta hoy día, donde está más en torno a los 0,4 años, 0,5 años, o sea, básicamente medio año de duración. Yo creo que esa es una estrategia que nos ha permitido, y si voy a una atrás, perdón. Está. Yo creo que este es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos ha permitido eso, como se refleja esa estrategia, es de la siguiente forma, ¿ok? Perdón, pluma. Se refleja, uno, con una reducción de las posiciones de vencimiento más largos, le hace 23 en adelante, y se refleja con un aumento en las posiciones de más corto vencimiento, ¿no? Le hace las que vencen durante este año, ¿no? Entonces, eso lo que hace es inclina digamos, los vencimientos del portafolio hacia más corto plazo, y es por eso que tenemos una fuerte cantidad de vencimientos en este periodo que va a ser muy álgido, ¿ok? Donde se habla que va a haber decisión de tasa en julio, y luego creo que viene septiembre, y me parece que luego viene diciembre, ¿no? Pero creo que estamos bien posicionados acá para reinvertir a tasas de interés más altas, ¿no? Yo creo que esa es la forma de manejarnos. Este portafolio invierte pues en el mercado, sobre todo de bonos de corto plazo en América Latina. Es un mercado que es relativamente líquido, claramente es más líquido que cualquier mercado local en la región andina. Y por otro lado, pues tiene una posición importante en caja y en depósitos, y una parte de los bonos eh, está explicado por bonos también de la tesorería americana, bonos de muy corto plazo, que son ampliamente líquidos. Entonces, este fondo maneja más o menos entre caja a la vista y activos de renta fija muy líquidos, un 20%. Entonces, ante la pregunta de si un retiro de liquidez nos puede afectar, la verdad es que como cualquier portafolio de money market estamos preparados para atender esos rescates, ¿no? Y los otros constituyentes del fondo, como mencionó Javier, son fondos de money market en un 30%, 25% aproximadamente. Entonces, números gruesos, yo creo que tenemos en liquidez, la verdad es que probablemente alrededor de 40%, 35% del portafolio que lo podemos disolver o realizar en cuestión de muy pocos días, ¿no? Y poder pues, afrontar una situación de ese tipo, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, Vic. Y finalmente, una para Santiago. ¿Cómo cambiaría la visión y el manejo del fondo de equities en cuanto cambie la senda de precios de commodities? Dígase, por ejemplo, cuando termine el conflicto Rusia-Ucrania. Ujú. No, muy buena pregunta. A ver,
el conflicto en Ucrania, o sea, principalmente donde vemos un cambio fundamental, tal vez de corto o mediano plazo, es en la parte más de agroindustria, ¿no? Pero ahí hay temas un poco más importantes, porque si bien Rusia es uno de los productores principales de fertilizantes en el mundo, y Ucrania un productor muy importante de trigo y algunos otros productos base, ahí Latinoamérica obviamente ha tenido un desempeño positivo por esa razón. Pero si nos ponemos a pensar en el resto de commodities, la verdad es que en petróleo Rusia ha seguido produciendo y India y otros países han seguido comprando. O sea, no ha habido un impacto en términos de oferta muy importante de Rusia, ¿ok? Todavía esos impactos puede que sucedan más en los siguientes meses. Definitivamente el impacto real ha sido más en la parte de gas en Europa, pero a nivel de oferta global, la verdad es que no ha habido un cambio muy relevante. El problema de oferta, el problema de los precios ahora a nivel global es la falta de inversión de los últimos años, ¿ok? Y voy a ser muy claro en eso, o sea, no, la economía o sea, venimos de post-pandemia, entonces había una recuperación económica, pero durante los últimos años no se invirtió en capacidad de producción en petróleo, tampoco en cobre, tampoco en muchos otros materiales. Entonces, lo que estamos viendo hoy día y lo que nosotros creemos que va a suceder en los siguientes años es que vamos a entrar en una época donde el CAPEX va a tener que ser mayor en estos segmentos, en la mayoría de estos commodities, ¿no? Y ahí es donde vemos que Latinoamérica tiene un potencial bastante interesante. Pensemos en el cobre, solo por un segundo. El cobre está negativo en este año, ¿ok? Va como 7-8% negativo en el año. O sea, la verdad es que la situación de commodities que se ha visto positiva ha sido simplemente la energía y la parte agro. En el resto lo vemos una situación en donde recién está partiendo un nuevo ciclo económico para ese tipo de commodities. Lo que sí creemos que va a suceder, y en eso tenemos bastante convicción y creo que todo el mundo concuerda, es que la situación de guerra en Ucrania lo que está haciendo es agilizar o obligar a muchos países, particularmente en Europa, a acelerar su cambio de matriz energética. Vemos lo mismo, o sea, mientras el petróleo esté arriba, pues cada vez hay más necesidad de hablar de una transición más rápida, ¿cierto? Las empresas productoras de autos, todas están embarcadas en mayor producción de autos eléctricos, y pensando en China, la aceleración del crecimiento está muy enfocada en este cambio de matriz energética. Entonces, vemos más bien una oportunidad en algunos de los commodities que no se han beneficiado este año por la situación de un crecimiento bajo. Lo que pensamos es que estamos al principio de un ciclo en donde va a tener que haber mucho más inversión en cobre, en petróleo y en otros materiales, y eso es algo que va a beneficiar a Latinoamérica por un buen tiempo. Dicho eso, nuestra visión a nivel del fondo y posicionamiento en materiales es bastante pensando estratégicamente, ¿ok? Tenemos una posición mucho más positiva por ejemplo, empresas mucho más relacionadas a este cambio de matriz energética, como puede ser empresas productoras de litio o empresas que producen, o sea, que están en la cadena de manufactura hacia esta industria. Pensemos en hélices para la industria eólica, paneles solares, motores eléctricos. Eso sí, uno puede tener exposición en Latinoamérica a ese tipo de cosas, porque lo vemos de forma más estructural, donde en términos de materiales, donde no tenemos una visión positiva en este minuto, es cemento, porque a nivel de Latinoamérica las empresas de cemento están muy ligadas al crecimiento real estate de Estados Unidos, donde no vemos una coyuntura positiva. Tampoco vemos una coyuntura positiva en las empresas de acero, ¿no? El real estate es algo que obviamente preocupa más, pero la parte de cambio de matriz energética es tal vez donde tenemos un posicionamiento más estructuralmente positivo. Gracias, Santi. Tenemos una pregunta para Darío. El tema principal con el presidente electo Gustavo Petro es que muchos pensamos que dijo y prometió cosas en campaña que quizás no vaya a cumplir en la práctica. Por ejemplo, si podría modificar la Constitución para perpetuarse en el poder, ¿qué podría afectar la independencia del Banco de la República y afectar la propiedad privada? ¿Cómo lo ven ustedes desde afuera? Yo creo
creo que es válida la pregunta, ¿no? Y gracias más bien por levantar el punto. Y nos encontramos con esa pregunta en todos lados. Es una pregunta que se hacían en México, se han hecho acá en el Perú, sobre o como dicen una frase acá, una cosa es con cajón, otra con guitarra, ¿no? O sea, una cosa es cuando eres candidato y otra cosa cuando estás realmente cantando. Este, pero la situación es la siguiente, a veces no es la intención del individuo lo que cuenta, sino los mecanismos que tiene acceso o que existen para poder implementar lo que el individuo busca hacer. Y en este caso, ese tipo de cambio constitucional que está buscando requeriría una estructura congresal que actualmente no tiene, me refiero a lo de perpetuarse en el poder, o requeriría un movimiento popular que no existe. Recordemos, si uno de los grandes pecados del presidente actual en Perú es haber pensado que haber ganado por 40.000 votos de 17 millones de total de votos le daba un mandato absoluto de implementar su agenda. Petro nos demostró, el presidente electo, el domingo, que él es consciente que ha ganado por un margen pequeño y que necesita reconciliar. No hay una persona en Latinoamérica que tenga una aprobación de 90% y que el pueblo le esté pidiendo que se quede. Entonces, no existe un movimiento popular que esté presionando para que esto suceda. Ojo que esto es una discusión viva y se va recalibrando conforme va pasando el tiempo y se van dando los eventos. Pero actualmente, en este momento, no cuenta con los mecanismos que uno podría necesitar para implementar un tipo de cambio como el que menciona en la pregunta. Y en relación a lo del Banco Central, yo vuelvo a la discusión que les mencioné sobre el domingo. Ese discurso de él denota a una persona que entiende un porcentaje mínimo de victoria, lo cual implica una reconciliación para buscar un éxito en términos de implementación. Yo creo que, y me voy a ir aquí un poquito lejos, pero yo creo que si fuéramos a comparar personalidades, la de Petro me recuerda mucho a la del presidente de México, a AMLO. Y mucha gente estaba asustadísima cuando AMLO ganó, dicho sea de paso. Pero AMLO escribió un libro bien extenso, aparte que tenía como Petro también una experiencia de gobierno anterior, y algo que él mencionaba constantemente es la siguiente: yo quiero demostrar que un presidente puede gobernar América Latina sin ser corrupto. Ese es el legado que quiero dejar. Y en ese sentido yo creo que Petro es consciente de eso, de que él tiene una oportunidad histórica, siendo la primera vez que un candidato de izquierda es elegido en Colombia, para cambiar la narrativa hacia adelante de los riesgos que implica elegir una persona de izquierda. Entonces, creo que en este momento me resulta difícil pensar en una perpetuidad en el poder. Pero nuevamente, esto es por los mecanismos y las implicancias que me da la impresión de su personalidad. Es una discusión viva y obviamente la vamos a monitorear y recalibrar según se den las cosas. Uno, quiénes van a ser su gabinete. Dos, cómo se comporta la dinámica con el Congreso para tratar de implementar la agenda. Y tres, cómo esa agenda va evolucionando a través del tiempo. Espero que haya respondido a la pregunta. Vale, Darío, mil gracias. Y una pregunta de SG, y es, en opciones de inversiones en medio ambiente de SG, dentro del portafolio en activos de renta fija y variable, ¿cómo están posicionados? Creo que Santi está más avanzado en equity que en renta fija, ¿verdad? Que nosotros. No, mira, es un excelente tema. Nosotros, la estructura de nuestro fondo partió con una mentalidad ESG desde su inicio, ¿ok? Es uno de los pilares de inversión que nosotros tenemos y parte del enfoque que se ha dado también al equipo de research. Es decir, cada analista que propone una idea tiene que pasar por una serie de filtros que van desde la parte financiera, el apalancamiento, etcétera, pero también hay una estructura de ASG, que se dice en español, para el análisis de un buen gobierno corporativo y temas de medio ambiente y sociales, ¿no? Entonces, eso está desde la construcción del fondo. Lo que nosotros vemos es que eso nos ha ayudado muchísimo en la reducción de riesgos, primero, y yo creo que lo más importante en realidad es el mejor entendimiento de las empresas y poder ser un inversionista activo que discute con las empresas las oportunidades de mejora.
¿ok? Lo que esto trae en el tiempo es una mejor relación con las empresas, poder también ayudarles a que entiendan cómo los inversionistas lo están viendo. Nosotros manejamos un mandato de ASG, de un inversionista sueco, y esto también nos ha permitido conocer cómo funciona esto en los países que vienen mucho más adelantados en este proceso y ser un inversionista que contribuye a este proceso en Latinoamérica, ¿no? Lo que hemos visto es una mejora muy importante en los últimos años en la región, particularmente en términos de gobiernos corporativos, no solo en temas de diversidad, que creo que ha sido un enfoque importante, pero también en estructuras, la necesidad de tener mayor cantidad de miembros independientes, de una serie de temas, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que ha beneficiado al fondo de forma importante, ¿no? Y bueno, ahora estamos embarcados en cómo seguir aumentando la efectividad de nuestro proceso ASG, también en renta fija, ¿no? Partimos por equities, pero en renta fija también es algo que se está implementando. No sé, Vic, si quieres mencionar algo. Sí, yo creo que siendo una región que tiene una exposición a materias básicas y también, pues como pasa en todo emergentes, haber tenido temas de gobierno corporativo, eh, pues claramente el G y el G son los más importantes, ¿ok? Tenemos un mecanismo de exclusiones, estamos analizando sectorialmente los principales determinantes, la verdad es que pues ya superan 220, 30 compañías, es necesario hacer scorecards. Este es un proceso de largo aliento, o sea, ser ESG compliant, la verdad es que no es algo que tomar trimestres, probablemente tome años, pero creo que estamos muy avanzados y creo que el comentario de Santi fue bien interesante en el sentido de, pues nos ayuda a entender mucho mejor a las compañías y a cuestionarnos esos aspectos que a veces son más cualitativos y que no están reflejados simplemente en los estados financieros. Pero creo que Credicorp Capital, de hecho, es un abanderado de los temas de ESG y la verdad es que hemos hecho progresos muy relevantes dentro del segmento de gestoras de activos en la región. Y ahí solamente para complementar un poco lo que ambos han dicho, y creo que es importante que todos nuestros clientes sepan, nosotros no hemos escogido ir por la ruta difícil. No estamos usando índices externos para hacer screenings, sino que estamos construyendo bottom-up nuestros propios screenings, haciendo nuestro propio análisis, porque creemos que es importante justamente lo que tanto Víctor como Santiago han mencionado, de que es una herramienta para entender a la empresa mejor. Dos, porque nos ayuda a ser más cercanos a la hora de empujar nuestras tesis de inversión en una dirección de mayor abertura, porque la parte de disclosure y reporting es todavía limitada en muchas empresas en Latinoamérica. Y tercero, porque como tenemos todavía una estructura de commodities driven, también, si bien la G es importante, la S también es súper importante, dado que, por ejemplo, en el Perú y en otros países hemos visto una importante presencia de problemas de conflictos sociales Punto. y nos permite hacer el engagement con las empresas mineras para que cierren esos gaps de unkept promises, ¿no? De las promesas que le hicieron a las comunidades para evitar protestas y lo que podría afectar la producción, ¿no? Entonces, este tipo de espacio que nos abre ESG es importante y hemos hecho un esfuerzo de hacerlo bottom-up. Muy interesante la visión que tenemos sobre ese aspecto. No tenemos más preguntas. Finalmente, pues agradecerles nuevamente por el tiempo que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a los expositores, a los clientes. Los invitamos a que nos ayuden a contestar una encuesta que dejamos acá en la cajita del chat para que por favor nos cuenten en qué podemos mejorar. Y finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes, los invitamos a que conozcan los fondos en nuestra página web y nos contacten directamente a nosotros para poderles asesorar. Muchísimas gracias, que estén bien. Gracias, Javier. Gracias a Muchas gracias a todos. todos. Gracias. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Un placer estar con ustedes esta mañana. Adiós.